En este vídeo voy a enseñar cómo hacer un amplificador de potencia a válvulas y explicar en qué se diferencia de un amplificador de voltaje como el que enseñé en los primeros vídeos de esta serie. De hecho, la diferencia es conceptual, porque el circuito en sí mismo es muy parecido, por no decir igual. Está basado en lo que se llama el montaje en cátodo común, donde la señal a amplificar entra por la rejilla, el grid de la válvula, y la salida se toma del ánodo, exactamente igual que el amplificador de voltaje que ya expliqué. Es decir, tenemos una resistencia en el ánodo y otra resistencia en el cátodo que debe ser pequeña en comparación. Y es que la amplificación de voltaje será más alta cuanto mayor sea la resistencia del ánodo y más pequeña sea la resistencia del cátodo, y al revés. Sin embargo, en los amplificadores de potencia a válvulas, normalmente se sustituye la resistencia de ánodo por un transformador, que en este caso no está aquí para transformar los voltajes tal y como expliqué en el capítulo de los transformadores, sino para transformar la impedancia. ¿Y qué es esto? Pues resulta que el primario del transformador va conectado al ánodo de la válvula, mientras que el secundario va a ir conectado a la resistencia y todo el conjunto se va a comportar como una impedancia, es decir, como una resistencia para la corriente alterna, para la señal que vamos a amplificar. Y el transformador aquí enmarcado en gris va a hacer que la resistencia parezca más grande o más pequeña de lo que realmente es. Y en concreto, en un amplificador de sonido a válvulas necesitamos que la impedancia del altavoz, que es habitualmente muy pequeña, parezca mucho mayor de lo que realmente es. Así que vamos a polarizar la válvula y ver cómo calcular su punto de operación en el gráfico de aquí a la izquierda. Colocamos tierra nuestra referencia al otro extremo de la resistencia de cátodo, tal y como ya expliqué en los vídeos de amplificación de voltaje. Y al circuito del ánodo le voy a conectar una fuente de tensión de 200 voltios. Y para el resto del vídeo vamos a suponer que la resistencia de cátodo es mucho más pequeña que la resistencia del ánodo, la resistencia que forma todo el conjunto del transformador y su resistencia en el bobinado secundario. Y esto es equivalente a decir que la resistencia del cátodo casi no existe. Pero ojo, que es solo un truco, en realidad sí existe. Pero esta suposición va a hacernos la vida mucho más fácil. Lo que vamos a hacer es colocar un condensador en paralelo a la resistencia de cátodo para que la corriente alterna pueda saltarse la resistencia y por lo tanto es como si no estuviera. Y como el circuito está alimentado con corriente continua, en este caso 200 voltios, va a suceder justamente lo contrario. El condensador es como si no estuviera. Y la resistencia de cátodo va a ser lo que limita el paso de corriente desde el punto de vista de la corriente continua. Corriente que vamos a representar en el eje vertical del gráfico. En el eje horizontal está el voltaje entre el ánodo y el cátodo, pero ya sabemos que el voltaje de alimentación es de 200 voltios y podemos marcar el punto. Y no solo el punto, sino la recta vertical, donde va a estar situado el punto de operación. Ahora bien, ¿a qué altura? Hay dos formas de explicar esto, bien fijando la tensión entre la rejilla y el cátodo o bien fijando la corriente que atraviesa el ánodo. Y yo voy a hacer esto último. Voy a suponer que la resistencia de cátodo tiene el valor adecuado para que atraviesen la válvula 50 miliamperios. Y como ya sabemos que la tensión en reposo es de 200 voltios, podemos marcar también ese valor. Y llegado a este punto, podemos marcar la intersección entre los dos, que va a estar justo aquí. Y este punto azul es nuestro punto de operación. Así que vamos a apuntarlo. El punto de operación Q corresponde a una caída de tensión entre el ánodo y el cátodo de 200 voltios y a una corriente de ánodo de 50 miliamperios. Y estas son las condiciones que se dan cuando la válvula está en reposo. Esto está determinado por una fuente de corriente continua, pero vamos a ver qué pasa cuando llega una señal corriente alterna que hay que amplificar. Si la resistencia de ánodo fuera de 10 kiloohmios, la máxima variación de corriente vendría dada por la ley de Ohm, voltaje dividido por resistencia. En este caso, 200 partido por 10 a la 3 o 10.000 de 10 kiloohmios. Y el resultado, 20 miliamperios o 2 por 10 a la menos 2 en notación científica, donde recordemos, para quienes todavía no la utilizan, que podemos reducir el exponente y correr la coma hacia la derecha. Todo lo que está por 10 a la menos 3 corresponde a milis. O si utilizamos una calculadora financiera, el resultado será 0,02 amperios. Y una vez más, recomiendo acostumbrarse
acostumbrarse a la notación científica, porque una vez que nos acostumbramos luego es todo mucho más fácil. Así pues, la variación de corriente será de 20 miliamperios y como en reposo teníamos 50 miliamperios, pasaremos a tener una corriente máxima de 70 miliamperios. Y esto ocurrirá cuando la tensión entre el ánodo y el cátodo sea lo más baja posible, ya que si hipotéticamente la tensión entre el ánodo y el cátodo es de 0 voltios, los 200 voltios de la fuente de alimentación tendrán que caer necesariamente en el transformador. Y esta es la condición en la que se dará la máxima corriente posible. El otro extremo será cuando la válvula corte la corriente, en cuyo caso la tensión entre el ánodo y el cátodo será la máxima. Y ya estamos listos para dibujar la recta de carga. A partir de los 70 miliamperios de corriente máxima trazamos una recta que pase por el punto de operación Q. Esta es la recta de carga. Y ahora fijémonos en las curvas ascendentes, las curvas de rejilla, de grid. Esta de aquí corresponde a cuando el grid y el cátodo están a la misma tensión. En otras palabras, su diferencia de tensión es 0. La siguiente curva corresponde con una tensión de grid 5 voltios por debajo del cátodo, menos 5 voltios. Y la siguiente, menos 10 voltios. Y podríamos decir que nuestro punto de operación cae entre estas dos últimas curvas, entre la de menos 5 y la de menos 10. Podríamos decir entonces que está a menos 7,5 voltios aproximadamente. Así que voy a añadirlo a la información del punto de operación Q. Y como ya expliqué en vídeos pasados, en este tipo de circuitos la rejilla va a estar a 0 voltios y por lo tanto menos 7,5 voltios significa que el cátodo estará a 7,5 voltios y por lo tanto la tensión de la rejilla está por debajo de la del cátodo y de ahí el signo negativo. Estas curvas de grid no las vamos a tener en cuenta porque en condiciones normales la tensión de la rejilla no supera la del cátodo. Así pues, la variación de tensión a la entrada va a ser de más menos 7,5 voltios y va a fluctuar entre 0 y menos 15 voltios, ya que nuestro punto de reposo es menos 7,5 voltios y esa cantidad más 7,5 voltios es 0 y menos 7,5 voltios es menos 15. Y si ahora encontramos la intersección entre las curvas de grid de los extremos y la recta de carga y hacemos la lectura de la tensión de ánodo que las separa, averiguaremos el voltaje de la señal amplificada. Y para este ejemplo tendremos que la amplificación de voltaje será 120 voltios la tensión a la salida en el ánodo dividido entre la tensión a la entrada en la rejilla 15. Esta fluctuación de 120 voltios aparecerá en el transformador de salida para una señal de entrada en la rejilla de 15 voltios pico a pico y por tanto la amplificación de voltaje de este circuito es de 8. Lo interesante aquí es que si la impedancia del ánodo en lugar de 10 kiloohmios fuera mayor, por ejemplo 20 kiloohmios, la recta de carga estaría menos empinada, sería más plana y la tensión a la salida sería mayor, lo que aumentaría la amplificación de voltaje. ¿Pero esto sería bueno? Para responder a esta pregunta, vamos a averiguar cuál sería la recta de carga para una impedancia de 4 kiloohmios, lo que nos dará, por lo que acabo de decir, una recta de carga más empinada. La variación de corriente ahora será 200 entre 4 por 10 a la 3, en otras palabras, 50 miliamperios, lo que significa que se va a duplicar la corriente en reposo para una excursión simétrica, lo que significa que la corriente variará como máximo entre 0 y 100 miliamperios, y la recta de carga será esta, la que parte de 100 miliamperios y pasa por el punto de operación. E igual que antes, para una entrada de 7,5 voltios de amplitud a cada lado del punto de operación para un total de 15 voltios, el voltaje a la salida en el ánodo será de unos 90 voltios, seguramente algo más, unos 95 o así, pero para lo que yo quiero mostrar no va a haber mucha diferencia. Como la recta de carga está más empinada, la amplificación de voltaje va a ser menor, 6. Y si superponemos los resultados de las dos rectas de carga, veremos que la recta de carga de 4 kiloohmios genera una señal a la salida de menor amplitud que la de 10 kiloohmios. Pero la pregunta es, ¿cuál de estas dos impedancias generará la mayor potencia? La potencia es voltaje al cuadrado partido por resistencia, para el caso en que estemos en corriente continua o trabajemos con voltajes eficaces. Para este caso, podemos utilizar la fórmula de voltaje al cuadrado partido por 8 veces la impedancia de carga. La impedancia de carga, que normalmente se escribe con Z y no con R, en este caso corresponde a la impedancia que muestra a la válvula el transformador de salida. En los circuitos sin transformador utilizábamos una resistencia que yo había llamado RA,
LA. Ahora, como nombre genérico vamos a utilizar RL, L de load, carga, en inglés. Y ahora vamos a calcular la potencia que genera esta etapa. 120 voltios al cuadrado partido por 8 veces 10 por 10 a la 3 de 10 kiloohmios, la impedancia de carga en este ejemplo. Y el resultado es 0,18 vatios o 180 milivatios. Vamos a ver ahora cómo se compara esta cifra a la del otro amplificador con 4 kiloohmios de impedancia de carga que nos daba una amplificación de voltaje más baja. Y resulta que nos da una potencia mayor, ligeramente superior a 0,25 vatios. Por tanto, uno es mejor amplificador de voltaje y el otro es mejor amplificador de potencia. Y en la elección de la impedancia de carga está la diferencia. Así pues, si eligiéramos una impedancia de carga todavía menor que la de 4 kiloohmios, 2 kiloohmios o incluso 1 kiloohmio, se generaría una potencia ligeramente superior todavía. Pero fijémonos en las curvas de grid, las que están a un lado del punto de operación y las que están al otro lado hacia la parte inferior. Las que están en zonas de tensión de grid positiva están mucho más separadas que las que están abajo. Y esto provoca un aumento de la distorsión armónica, THD, de Total Harmonic Distortion, del inglés. Así, en este ejemplo, cuando la resistencia de ánodo o de carga aumenta, la distorsión armónica disminuye y también disminuye la potencia. Pero la amplificación de voltaje aumenta. Y evidentemente lo opuesto también es cierto. A menor impedancia de carga, mayor será la distorsión, mayor será la potencia y menor será la amplificación de voltaje. Así que en este caso la diferencia entre un amplificador de voltaje como los que ya expliqué y este amplificador de potencia es conceptual. En un amplificador de potencia no nos interesa maximizar la amplificación de voltaje, sino la potencia. La única novedad constructiva de este vídeo es el uso de un transformador en el ánodo, que además de mejorar la eficiencia del amplificador, es necesario para conectar la mayoría de los altavoces a un amplificador de sonido a válvulas. En esta imagen de un amplificador estéreo, las dos cajas negras que están a los extremos por detrás de las válvulas son los transformadores de salida que he mostrado en este vídeo, uno por cada altavoz. Y los motivos de estos, su diseño interno y su construcción serán temas de futuros vídeos. Ya sabes, si te interesa, podrás verlo aquí muy pronto, sin publicidad, sin trampa ni cartón, ni ningún artificio que degrade la calidad de lo que quiero compartir con todos vosotros, sin seguir modas ni tendencias, aquí en Clave de Retro.